Para entender al rey asesino, primero hay que conocer al niño invisible. Cuando el profeta Samuel llegó a Belén, los ancianos temblaron. Pensaron que venía a juzgarlos, pero venía a ungir al nuevo rey. Isaí prepara a sus hijos, los lava, los viste con sus mejores ropas. 7 hijos, 7 guerreros potenciales, la élite de la familia. Primero pasa Eliab, alto, guapo, fuerte. Samuel piensa, seguro que este es. Tiene la estatura de un rey, se parece a Saúl. Pero Dios le susurra al oído una frase que cambió la historia humana. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Pasa Abinadab? No. ¿Pasa Sama? No. Pasan los 7. Silencio incómodo. El aceite sigue en el cuerno. Dios ha dicho no a todos. Samuel pregunta, ¿se acabaron los hijos? Y aquí está el detalle doloroso, la respuesta de Isaí. Dice, queda aún el menor. En hebreo es Hakatán. No solo significa el joven, significa el pequeño, el insignificante. Ni siquiera lo invitaron a la cena, lo dejaron con las ovejas. Algunos rabinos sugieren que David era tratado como ilegítimo, el borrón de la familia. Mientras sus hermanos comían con el profeta, David comía polvo y soledad. Samuel ordena, traedlo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y entra David, sucio, oliendo a estiércol, con el pelo revuelto. Sus hermanos lo miran con desprecio. ¿Qué hace este niño aquí? Pero Dios dice, levántate y úngelo, porque este es. El aceite cae, se mezcla con el sudor y la tierra de su frente. El padre está en shock. El rechazado ha sido elegido. En ese momento, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero fíjense bien, no le dieron una corona, no le dieron un palacio. Terminó la cena y lo mandaron de vuelta a cuidar ovejas. Ungido como rey, pero trabajando como pastor. Aquí aprendió a matar leones y osos. Aquí aprendió que la violencia es necesaria para proteger lo que amas. Pero esa violencia un día se volvería contra él mismo. Saltamos en el tiempo. Goliat está muerto. Saúl está muerto. David es rey. Ha cambiado la cueva fría por el palacio de cedro. Y aquí comienza el verdadero peligro. El enemigo de David ya no es un gigante de 3 metros. Es algo mucho más sutil. Es el aburrimiento. La Biblia abre esta escena con una frase devastadora. En la primavera, el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Todo el ejército sale a pelear por la nación, pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó. La primera grieta en su carácter. Cambió la misión por la comodidad. Un día se levanta de su siesta a la caída de la tarde, camina por la azotea. Desde allí arriba tiene la vista de un dios o la de un depredador. Y ve a una mujer bañándose. La Biblia dice que era muy hermosa. Y David mira. El pecado no fue verla, el pecado fue seguir mirando. David pregunta, ¿quién es esa mujer? El siervo responde, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. ¡Alto! El siervo le dio 3 señales de pare. Es la hija de uno de tus valientes, es la esposa de tu amigo, es prohibida. Pero el rey ya no escucha, el poder lo ha ensordecido. El versículo 4 es brutal. Y envió David mensajeros y la tomó. La tomó. No hubo cortejo, no hubo romance. Fue abuso de poder. Ella vuelve a su casa. David vuelve a su rutina. Piensa que es un incidente aislado. Pero el pecado tiene consecuencias biológicas. Unas semanas después llega una nota de Betsabé. 2 palabras que derrumban el imperio.
estoy embarazada. El pánico se apodera de David. Si esto se sabe, la ley exige la muerte por adulterio. Así que idea un plan de encubrimiento. Traigan a Urías. Urías llega del frente, sucio, leal, cansado. David le dice: «Ve a tu casa, lava tus pies, descansa con tu esposa». Quiere que Urías duerma con ella para hacer pasar al bebé como suyo. Pero Urías no va. Se queda durmiendo en la puerta del palacio con los guardias. Al día siguiente David le pregunta: «¿Por qué no fuiste a tu casa?». Y Urías le da una lección moral al rey. El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, ¿y yo he de comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya que no haré tal cosa. El soldado borracho tiene más integridad que el rey sobrio. David intenta una última vez, lo emborracha, pero aún borracho, Urías se niega a ir a su casa. Su lealtad es inquebrantable. Y en ese momento, David se da cuenta, no hay salida. Solo queda una opción: eliminar al testigo. El pastor que protegía a las ovejas ahora decide sacrificar una para salvarse a sí mismo. El asesinato está firmado. Pasa un año entero. El bebé nace. El escándalo parece haber quedado enterrado. David respira tranquilo. Urías está muerto. Betsabé es su esposa. Nadie dice nada. Pero el silencio de los hombres no significa el silencio de Dios. Entra Natán, el profeta. Entrar a acusar a un rey en el Antiguo Oriente era una misión suicida. David lo mira. Sabe que los profetas ven lo que otros no ven. Pero Natán es astuto. No empieza con una acusación. Empieza con un cuento. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. La había criado como a una hija, comía de su bocado y bebía de su vaso. Vino una visita al rico y no quiso gastar de sus propias ovejas, sino que tomó la oveja del pobre y la preparó para su invitado. Al oír esto, la sangre de David hierve. Su sentido de justicia explota. Se levanta del trono. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos por haber hecho tal cosa sin tener misericordia. Natán espera un segundo, deja que el silencio llene la sala, y suelta la frase más devastadora de la Biblia: «Tú eres aquel hombre». El espejo se rompe, la hipocresía se cae a pedazos. Natán decodifica la parábola. Tú eres el rico, Urías era el pobre, Betsabé era la corderita. David se queda helado, está acorralado. Dios habla a través de Natán. Yo te ungí rey, te libré de Saúl, te di la casa de Israel. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? A Urías mataste a espada, por tanto la espada no se apartará jamás de tu casa. Aquí es donde la historia podía terminar como la de Saúl. Saúl habría puesto excusas, habría culpado a la mujer, habría matado al profeta. Pero David hace lo impensable. Se derrumba. No hay defensa, no hay, pero solo 2 palabras en hebreo. Hatati, Ladonai. Pequé contra Jehová. Y Natán responde: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Pero el perdón no elimina la consecuencia. Mas por cuanto blasfemaste, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El juicio ha comenzado. Pasa un año entero. El bebé nace. El escándalo parece haber quedado enterrado bajo la alfombra del tiempo. David respira tranquilo. Urías está muerto. Betsabé es su esposa. Nadie dice nada. Pero el silencio de los hombres no significa el silencio de Dios. Entra Natán, el profeta. Entrar a acusar a un rey en el Antiguo Oriente era una misión suicida. Podía costarle la cabeza.
David lo mira. Sabe que los profetas ven lo que otros no ven. Pero Natán es astuto. No empieza con una acusación. Empieza con un cuento. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. La había criado como a una hija, comía de su bocado y bebía de su vaso. Vino una visita al rico y no quiso gastar de sus propias ovejas, sino que tomó la oveja del pobre y la preparó para su invitado. Al oír esto, la sangre de David hierve. Su sentido de justicia explota. Se levanta del trono, furioso por la injusticia imaginaria. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos por haber hecho tal cosa sin tener misericordia. Natán espera un segundo, deja que el silencio llene la sala, y suelta la frase más devastadora de la Biblia. Tú eres aquel hombre. El espejo se rompe, la hipocresía se cae a pedazos. Natán decodifica la parábola. Tú eres el rico, Urías era el pobre, Betsabé era la corderita. David se queda helado, está acorralado por su propia boca. Dios habla a través de Natán. Yo te ungí rey, te libré de Saúl, te di la casa de Israel. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo? A Urías mataste a espada. Por tanto, la espada no se apartará jamás de tu casa. Aquí es donde la historia podía terminar como la de Saúl. Saúl habría puesto excusas, habría culpado a la mujer, habría matado al profeta. Pero David hace lo impensable. Se derrumba. No hay defensa. No hay pero. Solo pronuncia 2 palabras en hebreo. Hatati le Adonai. Pequé contra Jehová. Y Natán responde, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Pero el perdón no elimina la consecuencia temporal. Mas por cuanto diste ocasión a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios eligió un hombre así? La diferencia entre Saúl y David no fue el tamaño de su pecado. Ambos fallaron masivamente. La diferencia fue la dureza de su corazón. Cuando Saúl fue confrontado, puso excusas, culpó a otros, protegió su imagen. Cuando David fue confrontado, no le importó su imagen, solo le importó su relación con Dios. Y en su momento más oscuro, nos regaló el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es para ti. Quizás piensas que has ido demasiado lejos. Piensas que tu pecado sexual, tu ira o tu pasado te descalifican para siempre. Te miras al espejo y ves a un fracasado. Pero Dios no busca perfección. Dios busca honestidad. Mira la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Allí está David el rey, y dice, engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Dios dejó la cicatriz en la Biblia, no borró el nombre de Urías, pero a través de ese linaje roto trajo al Salvador perfecto. Ser conforme al corazón de Dios significa tener un corazón que se rompe cuando peca. No necesitas ser perfecto, solo necesitas correr a Dios, no a lejos de Él. Si quieres saber qué pasó con el hijo que sobrevivió, Salomón, haz clic aquí. Suscríbete para conocer la historia real detrás de los héroes de la fe. Soy tu nombre y recuerda, la gracia es mayor que tu pecado. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios eligió a un hombre así? La diferencia entre Saúl y David no fue el tamaño de su pecado. Ambos fallaron masivamente. La diferencia fue la dureza de su corazón. Cuando Saúl fue confrontado, puso excusas, culpó a otros, protegió su imagen pública. Cuando David fue confrontado, no le importó su imagen, solo le importó su relación con Dios. Y en su momento más oscuro, nos regaló el Salmo 51.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es para ti. Quizá piensas que has ido demasiado lejos. Piensas que tu pecado sexual, tu ira o tu pasado te descalifican para siempre. Te miras al espejo y ves un fracasado. Pero Dios no busca perfección. Dios busca honestidad radical. Mira la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Allí está David el rey. Y dice, engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dios dejó la cicatriz en la Biblia. No borró el nombre de Urías, pero a través de ese linaje roto, trajo al Salvador perfecto. Ser conforme al corazón de Dios significa tener un corazón que se rompe cuando peca. No necesitas ser perfecto, solo necesitas correr a Dios, no lejos de Él. Si quieres saber qué pasó con el hijo que sobrevivió, Salomón, haz clic aquí. Suscríbete para conocer la historia real detrás de los héroes de la fe. Soy tu nombre, y recuerda, la gracia es mayor que tu pecado.